¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien a todas las personas que nos estén viendo o viendo en una regrabación, porque luego por ahí también nos hacen comentarios cuando ya se queda el video regrabado de alguna manera. Bienvenidos a esta penúltima charla del Quinto Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Ya estamos a nada de finalizar y si se perdieron alguna de las charlas, como bien ya le dije al inicio, se quedan guardadas ahí en el perfil de Facebook y de YouTube del Congreso IADC. Bueno, también recordarles que si quieren contar con esta constancia de asistencia, aquí en la parte de abajito, donde ahorita están viendo, iniciamos en un momento, vamos a colocar la palabra clave a lo largo de la charla, palabra clave que van a tener que registrar en el formulario que les vamos a colocar en los comentarios al final. Bueno, ya después de estos avisos, ahora sí pasamos de lleno con nuestra invitada del día de hoy, con Sofía Acosta. Ella es bióloga egresada de la Universidad de Sonora, con formación complementaria en biología evolutiva y desarrollo sostenible. A lo largo de su trayectoria académica ha participado activamente en concursos y proyectos que combinan ciencia, creatividad y colaboración. Dentro de la comunidad estudiantil fue coordinadora de las actividades de la Sociedad Científica Juvenil con sede en Hermosillo. Y desde el 2024 comenzó a crear contenido en redes sociales con el objetivo de acercar la biología al público general de una forma accesible, visual y entretenida, promoviendo el pensamiento científico en la vida cotidiana, que fue así como pues la conocimos en redes sociales y ahora ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, gracias por invitarme. Muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación. También nos traes un tema interesante. Creo que en las quintas ediciones nunca habían hablado del ser humano como tal. Entonces, pues mira, cámaras y micrófonos totalmente para ti. Y si tienen alguna duda o pregunta también ahí, señora en casita, déjenlo en los comentarios. Al final vamos a colocarlas para que ahorita pues Sofía nos comente un poco más sobre por qué hay un solo tipo de humano. Así que cámaras y micrófonos completamente para ti. Bueno, pues hola a todos y gracias por estar aquí. Quiero comenzar agradeciendo pues a los organizadores de este congreso por crear un espacio tan valioso y por permitirme formar parte de él. Pues como ya lo mencionaron, mi nombre es Sofía, soy bióloga egresada de la Universidad de Sonora y desde que empecé a estudiar biología me he interesado no solo por cómo es que funciona la vida, sino porque existimos. Y pues este interés me llevó a crear BioStudy, un proyecto con el que llevo más de un año y pues también, como ya lo dijeron, busco llevar la ciencia de una manera creativa y accesible para todos, pues considero que el conocimiento no debería quedarse solamente en las aulas o en los libros. Por esto, quiero invitarlos a mirar con nuevos ojos algo que muchas veces damos por hecho, a nuestra propia especie. Esta plática se titula ¿Por qué hay solo un tipo de humano? Y al terminarla, pues me gustaría que miremos y comprendamos mejor cómo es que funciona nuestra historia evolutiva, sino también lo extraordinarios que somos simplemente por existir. El contenido de esta plática pues va a ser una pequeña introducción. Vamos a hablar de cómo es que se clasifica la vida, vamos a hablar sobre la diversificación de los primates, el género Homo sapiens, la diversificación humana y por último una pequeña conclusión. Para comenzar, pues quiero empezar con esta pregunta que puede sonar sencilla, pero que nos abre la puerta a una historia fascinante. Porque hay tantas especies de aves, pero solo un tipo de humano? Cuando yo la escuché por primera vez, me pareció buenísima idea hacer un TikTok, pero yo no esperaba dos cosas. Una, que se iba a hacer viral y dos, pues que hubiera mucho hate. Y la mayoría de las personas hacían estos comentarios, pues que esta pregunta pudiera estar errónea desde el punto de vista científico, pues si la escuchamos está mal planteada desde la taxonomía. Obviamente, pues no podemos comparar una clase como vienen siendo las aves con un solo género, que vendría siendo Homo. Es como si comparáramos o nos hiciéramos otra pregunta que también estaría mal planteada, pues ¿por qué existen tantos tipos de peces pero solo un tipo de delfín, por ejemplo? Sin embargo, esta pregunta nos abre otra puerta a una más profunda, que sería ¿por qué hoy de todas las especies humanas que existieron solo queda una? Como dijo Dobzhansky, pues para entender quiénes somos es clave saber que la evolución humana no es solo biología ni solo es cultura, pues somos el resultado de la interacción entre ambas. Biología y cultura van a influirse mutuamente y juntas han moldeado nuestra historia.
Cuando hablamos de evolución biológica y pues también de evolución humana, hay que entender que las especies formamos partes, es como si formáramos parte de un mismo árbol genealógico, pues todas estamos relacionadas entre sí. Esto significa que todos los organismos, incluidos los humanos, descendemos de antepasados comunes. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, estos antepasados fueron cambiando poco a poco y se fueron eh, diferenciando entre sí junto con sus descendientes. Entonces, pues cuanto más tiempo pasa, más van a ser estas diferencias. Sin embargo, aquí podemos ver un gráfico en donde se muestra el primer árbol filogenético de la vida, que estamos de cierta manera conectadas todos los organismos, desde el más simple, como pueden ser las bacterias, hasta un ser más complejo, como pudieran ser los humanos. Y pues los procesos de anagénesis, es decir, un cambio evolutivo a través del linaje de descendencia, y la especiación van a conducir a una diversificación creciente de las especies a través del tiempo. Aquí en la siguiente figura, pues también podemos ver un proceso de especiación. La mayoría de los casos, si no es que todos, se dan por distintas barreras geográficas, entre otras condiciones, que lo vamos a hablar más adelante. Para entender por qué no hay más tipos de humanos, pues primero tenemos que hablar de cómo es que la ciencia organiza la vida. En la ciencia, pues usamos un sistema llamado taxonomía que va a agrupar a los organismos en distintos niveles. Tenemos al dominio, tenemos al reino, al filo, la clase, el orden, la familia, el género y por último la especie. Nosotros los humanos nos clasificamos de la siguiente manera, como podemos ver en la presentación, pero para esta plática nos vamos a basar solamente en el género y en la especie. Pues en el género está lo importante, que nosotros somos sapiens, somos la única especie viva que se encuentra en este género, pero pues no fuimos la única que existió en el planeta. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la diversificación de los primates y para esto tenemos que dar un paso atrás y entender que nosotros no salimos de la nada, pues pertenecemos a un grupo mucho más amplio que vienen siendo los primates. Este es un orden de mamíferos con visión desarrollada, cerebros grandes, colas, movimientos articulares y también ya presentan uñas en vez de garra. Los primates pues comenzaron a diversificarse hace más de 60 millones de años con con unos organismos pues más simples, por así decirlos, que son los Pleisidapiformes y son considerados primates no verdaderos. Y las características que estos presentaban pues es que ya tenían uñas en vez de garras, había un cerebro pequeño, unos dientes variados dependiendo de la alimentación que tuvieran y pues habían hábitos arbóreos, es decir, que estos habitaban en los árboles y esta evolución se dio hasta los euprimates en el Eoceno y son considerados pues los primeros primates verdaderos. Estos ya tenían ojos frontales en vez de laterales, tenían un cerebro más grande y había uñas también, la presencia de dedos prensiles y una dentición pues más especializada. Y con esta evolución surgieron varias ramas. Tenemos a los prosimios que abarcan a los lémures y a los loris y pues estos son los primeros en aparecer. Las características es que tienen un sentido del olfato muy desarrollado, la mayoría presenta actividad nocturna, tienen un cerebro más pequeño en relación a su cuerpo y pues tienen movimientos más primitivos. Los segundos, por así decirlo, que aparecieron vienen siendo los terceros. Estos son un grupo pequeño de primates que no pertenecen ni a los prosimios ni tampoco a los monos, o sea, no encajan con ninguna de las características que presentan con estos. Pero pues las características que presentan los terceros es que tienen unos ojos muy grandes adaptados a la visión nocturna, tienen un cerebro pues más grande que o más desarrollado que los prosimios y pues también son saltadores muy ágiles. Después vamos a ver a los monos del Nuevo Mundo, que abarcaría a los monos aulladores y a los capuchinos, y estos se encuentran en América Central y del Sur. Las características, pues, es que presentan una cola prensil en la mayoría, como en el mono aullador. Sus narices son achatadas y separadas, como vamos a decir, es una nariz plana, y pues tienen mayor adaptación al entorno arbóreo, es decir, que habitan en los árboles. Después tenemos a los monos del Viejo Mundo, donde podemos encontrar a los babuinos, a los macacos y a los mandriles, y pues aquí su nariz es más estrecha, es más parecida a la de los humanos. Algunos son terrestres, aquí ya no tenemos una presencia de una cola prensil, y pues evolutivamente hablando son más parecidos a nosotros pues que los monos del Nuevo Mundo.
Y después tenemos a los hominoideos. Estos abarca a los grandes simios y a los humanos, que aunque pertenecemos a la misma, mucha literatura los separa, ¿no? Y en los grandes simios, perdón, encontramos a los gorilas, a los orangutanes, a los chimpancés y a los bonobos, y pues también estamos los humanos. Aquí tenemos una representación de cada uno de los que les acabo de mencionar. Tenemos al lémur, tenemos al loris, tenemos a un tarcero, un mono capuchino, a un babuino hembra y pues también tenemos al gorila. Y las características que ya les he mencionado, como la vía visual de un primate, también las manos prensiles, que si podemos ver, la de los orangutanes y los gorilas son muy parecidas a la de nosotros los humanos, y también una comparación a la misma escala de los distintos tamaños de cerebros que presentan algunos primates. Dentro del género, dentro de esta familia, los más parecidos a nosotros vienen siendo los del género Pan, que abarca a los chimpancés y a los bonobos, con quienes compartimos un ancestro en común de hace más de 7 millones de años aproximadamente. Es importante destacar que cuanto más antiguo sea un fósil y esté más cerca del punto de separación de los humanos y de los chimpancés o del género Pan, pues más difícil va a ser saber a cuál de los dos pertenece. Esto se debe a que muchas veces las características físicas son muy pequeñas y no se puede saber con exactitud a cuál de los dos géneros pertenece, pues porque compartíamos un ancestro en común. Sin embargo, pues para estas clasificaciones nos basamos en las características morfológicas o si no, en estudios moleculares y genéticos. Y pues aunque compartimos alrededor de un 98.5%, bueno, algunos también mencionan que hasta un 98.7%, con los chimpancés, con nuestro ADN, y en algunos genes un 99%, como viene siendo en el gen de la hemoglobina, pues las diferencias más significativas, como lo hemos podido ver, viene siendo la presencia pues de un cerebro más grande, y esto está relacionado a la escala del conocimiento. También tenemos una mayor capacidad de cooperación en grupo, tenemos un lenguaje simbólico y pues el desarrollo de una cultura acumulativa. Las diferencias más significativas ya las mencionamos y aquí las vamos a desglosar de manera rápida. Por ejemplo, en los humanos tenemos una bipedestación total y permanente, es decir, que caminamos en dos piernas todo el tiempo. En el caso de los chimpancés o del género Pan, pues suelen caminar en dos patas, pero lo hacen de manera ocasional. En cuanto al tamaño del cerebro, es mucho mayor en los humanos, pues tenemos más de 1000 centímetros cúbicos de una capacidad craneal a comparación de los chimpancés que tienen un aproximado de 400 centímetros cúbicos. Con el lenguaje acumulativo, con el lenguaje simbólico, pues los humanos, como bien sabemos, podemos hablar, podemos escribir y podemos usar signos. En cambio, los chimpancés, pues sí se pueden comunicar, pero no lo tienen tan marcado como nosotros. Ya en cuanto a la cultura acumulativa, pues también nosotros tenemos una cultura que se va acumulando y va mejorando y se va pasando de generación en generación. Y los chimpancés pues también tienen una cultura, pero es más limitada que la de nosotros. Y por último, pues el uso de herramientas. Bien sabemos que nosotros tenemos acceso a tecnología muy avanzada y es muy variable el tipo de herramientas que utilizamos, y los chimpancés se limitan simplemente a usar palos o usar piedras. Para hablar un poquito sobre los orígenes del género Homo, tenemos que destacar que hace unos 3 millones de años surgieron los primeros homínidos bípedos, en África. Y los más destacados, pues viene siendo el Australopithecus anamensis, el Australopithecus afarensis, que el fósil más conocido viene siendo el de Lucy, que vivió hasta hace 2.9 millones de años aquí en el planeta. Y pues fue uno de los primeros homínidos bípedos, pero que conservaba rasgos primitivos, es decir, era una mezcla de, vamos a decirlo, de humanos y de chimpancés, pues caminaba en dos patas, o sea, caminaba erguido, pero también trepaba a los árboles gracias a sus grandes brazos. Otros otros homínidos bípedos conocidos, viene siendo el Kenyanthropus platyops y por último el Australopithecus gargi. Pues estas especies, como ya lo hemos mencionado, mostraban una bipedestación parcial. Algunos, como ya dijimos, pues se escalaban árboles, pero también caminaban. Tenían una dieta muy variada y la mezcla de características primitivas
y modernas, y la mayoría de los que vamos a hablar más adelante, pues presentaban estas mismas características, y se sabe que fueron la base del linaje que dio lugar al género Homo. Sin embargo, en paralelo surgió otro género, que es es el género Paranthropus, pero pues este se extinguió sin dejar descendencia. Hacia grandes rasgos vamos a hablar un poquito sobre estos dos géneros. El primero que tenemos pues vienen siendo los Australopithecus. Estos vivieron en África, específicamente en el este y el sur, y estuvieron en el planeta hasta hace 2 millones de años, pues como ya mencionamos eran bípedos, su cara estaba proyectada hacia adelante, sus dientes eran más pequeños que lo de los simios, tenían una dieta omnívora. Esta era a base de frutas, semillas, raíces, incluso insectos, y se cree que estos son los posibles ancestros directos del género Homo. Y hay evidencia que posiblemente el Australopithecus sediba hizo esta posible transición de un género a otro. Ahora hablando del género Paranthropus, pues este vivió también en África, específicamente en el este y el sur, solo que este estuvo en el planeta hasta hace 1.2 millones de años. Estos tenían una bipedestación más confirmada que en los Australopithecus, sus manos eran muy similares al de Homo habilis. Aquí ya teníamos un dimorfismo sexual más pronunciado, es decir, que se podía diferenciar a las hembras de los machos, y pues su dentadura era más reducida. Sin embargo, eran más robustos y eran más grandes, y como ya lo mencionamos, estos no tenían una línea directa evolutivamente hablando con nosotros o con el género Homo, pues porque se extinguieron sin dejar descendencia. Se cree que el consumo intensivo de carne pues fue un factor clave en el desarrollo de una mayor inteligencia en nuestros antepasados, pues se dice que este cambio alimenticio impulsó una evolución que después dio origen a nuestro género, que apareció en África hace 2.5 millones de años. Sin embargo, a diferencia de lo que nos han explicado, lo que hemos visto en imágenes, la evolución no es lineal, pues existieron al menos 10 especies humanas que coexistieron en distintas épocas y en distintos lugares diferentes. Y como hemos mencionado a lo largo de la plática, pues estos tenían la capacidad de caminar erguidos, el uso de herramientas, formaban grupos sociales y también hubo descendencia entre especies, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Las más representativas que tenemos aquí, o de las que les voy a hablar, vienen siendo las siguientes. Vamos a empezar con Homo habilis. Este vivió hasta hace 1.85 millones de años en África. Se presentó el primer uso de herramientas, pero pues eran herramientas muy primitivas. Es considerado el primer miembro del género Homo, es el pionero, y su cerebro medía de 600 a 700 centímetros cúbicos. Después tenemos a Homo erectus. Este vivió hasta hace 100.000 años atrás. Tenía una mayor capacidad craneal, alrededor de 850 a 1.100 centímetros cúbicos. Fue el primer homínido en salir de África y colonizar Eurasia, y se cree que esto fue gracias a que tenía proporciones corporales similares a nosotros, Homo sapiens, y posiblemente pues esto le permitió caminar largas distancias pues para hacer esta colonización. Aquí ya se tiene evidencia del primer uso del fuego y pues herramientas más avanzadas que el Homo habilis. Después tenemos a los Homo denisovanos o Homo denisova. Estos vivieron en Asia aproximadamente 430.000 años atrás. Hay pocos restos fósiles, por lo cual una reconstrucción facial exacta no se ha podido hacer, pues no ha habido una recolección total del fósil de estos. La mayoría pues vienen siendo extremidades o también pues por la dentadura, ¿no? Pero se sabe gracias a estos fósiles que han encontrado, pues que tenían una adaptación a climas extremos, o sea, podían soportar temperaturas muy bajas. También había presencia del gen EPAS1 que les ayudaba a vivir en grandes altitudes, y pues hay evidencia de que se reprodujeron con sapiens. Al igual que los neandertales, pues estos vivieron hace 40.000 años atrás, habitaban en Europa y en Asia. Estos tenían tenían un cuerpo más fuerte, eran adaptados al frío y su cerebro era más grande incluso que el de nosotros, pues la capacidad craneal que tenían los neandertales eran hasta
alrededor de 1.600 centímetros cúbicos. Aquí ya teníamos una presencia de una cultura acumulativa, pues hay evidencia de que enterraban a sus muertos, también hacían arte, las pinturas rupestres que podemos encontrar en las cuevas, pues algunas pertenecen a estos, y también se sabe pues que fabricaban herramientas más avanzadas, y como ya lo dije, pues al igual que los denisovanos, estos también se reprodujeron con sapiens y tuvieron descendencia. Después tenemos al Homo floresiensis, y este vivió hasta hace 50.000 años en la isla de Flores, en Indonesia, y es conocido como el hobbit debido a su pequeño tamaño, pues medía hasta máximo 1 metro de altura. Esto viene siendo el claro ejemplo del aislamiento insular, perdón, que viene siendo una reducción de tamaño por vivir aislados, y pues su cerebro era muy pequeño, pues medía menos de 400 centímetros cúbicos, pero hay evidencia de que podían fabricar herramientas. Después tenemos al Homo luzonensis, pero este también, al igual que el denisovano, no hay una reconstrucción facial completa, pues sus fósiles son muy recientes. Este vivió hasta hace 50.000 años atrás, fue descubierto en Filipinas alrededor de 2019. Su tamaño también era pequeño, es otro claro ejemplo del enanismo insular en la evolución humana, y pues al igual que los otros tenía rasgos primitivos, pero pues también modernos, y su capacidad craneal era similar a la del Hobbit, pero un poquito menor, creo que eran menos de 400 centímetros cúbicos. Después tenemos bueno, aquí hubo un error, me equivoqué, lo siento. El que tenemos aquí en la imagen viene siendo el Homo naledi. Este apareció hace 300.000 años, ya tenía el lenguaje. Este fue descubierto en Sudáfrica, apareció hace 300.000 años y también tenía un cerebro pequeño, pero pues también tenía comportamientos simbólicos como el posible entierro de sus muertos. Tenía, al igual que otros, una postura moderna, pero también tenía rasgos primitivos. Mi favorito, si se los puedo decir, pues viene siendo el Homo longi, que fue descubierto en China en 1933, pero no fue descrito como una nueva especie hasta el 2021, pues porque lo escondieron debido a que les daba miedo que cayera en las manos de los soldados japoneses cuando había esta rivalidad con China. Estos presentaban un cráneo grande y alargado, muy similar a la de las características de los sapiens, pero como ya lo hemos mencionado, tenían características primitivas, y pues estos no se sabe todavía con exactitud a qué árbol, bueno, en su posición exacta en el árbol evolutivo del el linaje de Homo, porque pues es muy reciente su descubrimiento y todavía se tiene la creencia de que no es un nuevo género. Perdón, no es una nueva especie. Está esta discusión entre los científicos porque tiene una similitud, pues se cree que puede ser pariente cercano de los denisovanos o incluso de Homo sapiens. Entonces, por lo mismo, está como que esta, pues, discusión si en realidad es un nuevo miembro de este género, o sea, una nueva especie, o si simplemente viene siendo o es neandertal, porque también mencionan, o es neandertal, o es denisovano, o es Homo sapiens, pero está discusión todavía. Y por último, pues tenemos a Homo sapiens. Esta apareció en África hace 300.000 años, pero pues se extendió por todo el mundo y sobrevivió a las especies humanas que también coexistían en el planeta. Como ya lo hemos mencionado, pues este tiene un lenguaje simbólico, cultura acumulativa y gran flexibilidad ecológica y social, pues nos adaptamos a cualquier ambiente. Así rapidito, pues aquí tenemos una comparativa de los cráneos donde vemos que la mayoría pues de estas especies tenían un volumen cerebral pequeño, a diferencia de Homo erectus, y también habían diferencias en la dentición que presentaban dependiendo de la alimentación que tenían. Ahora sí, pues vamos a adentrarnos en una de las gran preguntas de la evolución humana. ¿Por qué somos la única especie que sigue viva y por qué las otras no existieron? ¿Por qué las otras se extinguieron? Pues para entenderlo tenemos que analizar dos puntos. Uno, ¿cómo fue que nos expandimos por todo el mundo y qué fue lo que pasó con las otras especies? Para esto,
existen tres hipótesis sobre la posible expansión fuera de África. La primera viene siendo la multirregional. Esta dice pues que si Sapiens evolucionó en distintas partes del mundo, se expandió y reemplazó a las otras especies. Este es similar a la del reemplazo total, pero pues dice, a diferencia de la multirregional, la de reemplazo total dice pues que sí, que Sapiens se expandió, se reemplazó a las otras especies, pero no dejó descendencia. Y por último, pues tenemos la asimilación, que viene siendo la teoría más aceptada hasta el día de hoy, y la cual dice, igual es una mezcla de las otras dos teorías, que pues si Sapiens salió fuera de África, convivió con otras especies como los neandertales, Homo erectus, los denisovanos, y si hubo un reemplazo de las otras especies, pero pues también hubo descendencia con algunas. Citando a Yuval Hariri, pues hay tres posibles explicaciones principales. Este viene siendo el autor de Sapiens de Animales a Dioses. Es muy buen libro como introducción a la biología evolutiva, por si a alguien le interesa. Y pues también menciona tres posibles explicaciones que vienen siendo muy parecidas a las que les acabo de mencionar. La primera, pues viene siendo una competencia por recursos. Se dice pues que como los Homo sapiens teníamos una mayor capacidad de cooperar en grupo, también teníamos una mayor capacidad cerebral y esto nos podía ayudar pues a crear mejores planes y pues por ende fabricar mejores herramientas, pues la lucha por el alimento la mayoría de las veces, si no es que todas, pues las pudo haber ganado sapiens y así fueron desplazando al resto de las especies hasta pues llegar a su exterminio. Que a esto se le añade la segunda teoría que viene siendo el genocidio, que pues hubo una guerra entre especies y pues en el libro menciona que pues que hubo una limpia étnica, es la primer limpia y la más masiva, perdón, es la limpieza étnica más masiva de la historia, pues porque no fuimos pacíficos y destruimos a todas las demás especies. Y por último, pues tenemos la asimilación parcial, que es la misma que les acabo de mencionar, pero pues sí, dice que, ok, Sapiens sí colonizó el resto del mundo y sí hubo un reemplazo de las otras especies y se mezclaron entre ellas, pues en las personas que son de origen no africano tenemos hasta un 1 a 4% de ADN neandertal y las personas que habitan en Oceanía y el Tíbet pues tienen hasta un 6% de ADN denisovano. Sin embargo, estos porcentajes de ADN de estas dos especies pues no fueron suficientes para que para que estas especies sobrevivieran, por eso nomás queda Homo sapiens. Entonces, ¿por qué sobrevivimos nosotros? Pues porque tuvimos una mayor adaptación al entorno, por la tecnología compleja y cultura acumulativa, por la gran capacidad de cooperar en grandes grupos, incluso con desconocidos, y pues como ya lo mencionamos, por la poca tolerancia a las otras especies. Ahora que entendemos pues cómo fue nuestra historia evolutiva, vamos a volver a la pregunta inicial, ¿por qué solo queda una especie humana viva? Para esto, pues como ya lo hemos platicado, nosotros pertenecemos a un género que es relativamente nuevo, pues solo llevamos 2.5 millones de años existiendo y de este género solamente queda una especie que viene siendo Homo sapiens, que algunos dicen Homo sapiens sapiens, pero pues ya no es tan necesario decirlo de esta forma. Y para que una nueva especie aparezca, pues tenemos que tener un aislamiento reproductivo, es decir, que especies separadas de la misma población no se estén cruzando durante mucho tiempo. Sin embargo, en el caso de nosotros, pues esto ya no ocurre. ¿Por qué? Por cuatro razones. Una es que nos movemos y nos mezclamos constantemente. Estamos migrando, estamos viajando y nos estamos cruzando entre las regiones del mundo. Todos tenemos o todos hemos viajado puedes viajar en carro, puedes viajar en avión, tenemos trenes, tenemos bicicletas, tenemos barcos, tenemos todo. Entonces estamos hiperconectados y pues no hay poblaciones humanas completamente aisladas. El segundo punto viene siendo la genética unificada, pero variable. Aunque genéticamente somos solo una especie y compartimos el 99% de nuestro ADN, es decir, tu tío, tu primo, tu novio, tu abuelo, tu papá, tenemos este mismo porcentaje compartido entre nosotros, pero las personas, bueno, ahorita les voy a mencionar algunos de los puntos que las personas consideran que no pertenecemos a la misma especie solamente por estos rasgos físicos, que bien, estos se dieron gracias a la expansión de Homo sapiens hace unos 60,000 años,
Y pues estas variaciones se dieron gracias a las distintas adaptaciones al ambiente y pues a los climas y son visibles en nuestra morfología, pero solo corresponden a un 0.1% de nuestro ADN, o sea, es muy, muy poquito como para decir que, ay, eres una diferente especie. Y pues los cambios más visibles, por decirlos de alguna forma, que las personas consideran que por esto ya pertenecemos a especies diferentes, pues en primer lugar es el color de piel. Vamos a tener un color de piel más oscuro en zonas con mayor radiación. Esto se debe a que la melanina pues va a ser mayor para proteger a la piel y pues la piel va a ser más clara en ambientes con temperaturas o menor radiación solar y esto va a ser para una mayor producción de vitamina D. Otra característica viene siendo la forma corporal. En climas más cálidos, los cuerpos más delgados van a ser para disipar el calor y pues en climas fríos, los cuerpos robustos son para sobrevivir a las bajas temperaturas. En los rasgos faciales que podemos destacar, pues vienen siendo los ojos rasgados, los pómulos prominentes y las narices pequeñas, pues van a ser más visibles en ambientes muy fríos, por ejemplo en Asia nororiental, en los cuales les van a ayudar a estas personas pues a que el aire frío no entre tan rápido a sus pulmones y que puedan conservar el calor. A diferencia de los que vivimos en climas más cálidos, pues las narices pueden ser un poco más anchas. Y por último, el rasgo que podemos mencionar, pues viene siendo el cabello. El cabello crespo nos va a ayudar a detener el sudor y va a prolongar el enfriamiento en climas calurosos. El tercer punto que tenemos, pues viene siendo que la cultura reemplazó la evolución biológica. Esto quiere decir, pues, que nosotros adaptamos el ambiente a nuestras necesidades y no al revés. Ahora no necesitamos mutar para sobrevivir y esto no significa que no existan las mutaciones, sino que ¿qué pasa si nos enfermamos? Pues tenemos medicamentos para todo tipo. También, pues, ¿qué pasa si tienes frío? Te pones una chamarra. ¿Qué pasa si tienes calor? Te pones un short. ¿Qué pasa si quiero alguna cosa? Pues tenemos una tecnología muy avanzada y muy compleja y pues ya no necesitamos o como que estas mutaciones o que no es, pues si no necesitamos estas mutaciones para adaptarnos al ambiente, porque nosotros ya tenemos la capacidad de cualquier necesidad que podamos enfrentar, pues hacerlo con la tecnología, la ciencia, etcétera, y pues ya no necesitamos crear estas variaciones visibles posiblemente o en la genética para adaptarnos al ambiente y a sobrevivir, porque ya la tenemos muchísimo más fácil. Y por último, pues viene siendo que el flujo genético es continuo. Como ya lo mencionamos, pues desde hace miles de años las poblaciones humanas están interconectadas y pues ya no hay espacio a que la globalización la globalización ya no da espacio a que existan estas barreras geográficas para que se pueda dar un aislamiento reproductivo y por ende una nueva especie. Y a manera de conclusión, pues quiero decir que no somos ni la especie más antigua, ni somos la más inteligente, ni la más diversa, ni la más fuerte. Esto es algo que también suelen decir mucho las personas, que Darwin dijo que el que sobrevive viene siendo el más fuerte, y no es cierto. Darwin solo dijo que el que mejor se adapte al ambiente es el que va a sobrevivir, y pues al final de cuentas eso es lo que hicimos, gracias a nuestra gran capacidad pues de cooperación, como ya lo hemos mencionado, nuestra mayor capacidad craneal, nuestra capacidad también pues para resolver problemas y adaptarnos a cualquier ambiente. Sin embargo, pues esto no quiere decir que nuestra historia va a garantizar nuestro futuro. Nadie nos dice que en unos años podemos extinguirnos por una u otra cosa. Pues no es que seamos una especie superior, que así muchas personas lo suelen ver, que el humano viene estando en la cima de la cadena alimenticia. No, como les dije, fue por azar, fue suerte, si lo quieren decir, pero pues pasó y ya. Entonces, pues para finalizar, me gustaría cerrar nuevamente citando a Hariri, que en su libro menciona las siguientes preguntas que yo se las quisiera hacer a ustedes. ¿Qué hubiera pasado si los neandertales o los denisovanos o cualquier otra especie no se hubiera extinguido? Estos hubieran tenido derechos, los hubiéramos considerado ciudadanos, íbamos a hacer que todos los miembros del género íbamos a ser tratados iguales o qué era lo que iba a pasar.
Y pues es todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Y pues muchas gracias por estar aquí. Órale, wow. Acá hay varios comentarios, pero uno de ellos, el de Inversiones Stone, ¿no? Que pone por acá, pone muy interesante. Bueno, vamos a leer primero el de Sharin. Esta ponencia de Sofía está muy interesante sobre la única especie de humanos. Justo, coincido acá, ¿no? De que ahorita con esta presentación, con tu intervención, con tu conferencia, como que queda todavía un poco más claro. O sea, particularmente a mí como que siempre el tema de la evolución humana me ha causado mucho interés. Y ahorita cómo nos Ujú. fuiste presentando y cómo fuimos viajando de alguna manera en el tiempo, en la historia, me gustó mucho. Y estas últimas preguntas que hiciste, órale, sí está como de pensarse, porque tienes toda la razón, ¿no? La mayoría dicen, no, que Darwin dijo esto, o que Darwin dijo que venimos del mono, tan solo desde ahí, ¿no? Creo que también por eso es muy importante que pues más personas, en este caso expertos dentro de esta área, pues se sumen a toda esta cuestión de la divulgación. Pone por acá, excelente presentación, en verdad te hace entender el tema y reflexionar cómo sería un mundo con varias especies de humanos. Justo, tenemos otro comentario de Nadia, igual en YouTube, que nos pone, excelente presentación, muy interesante la plática. Y Margarita en Facebook, gracias por compartir sus conocimientos, excelente información. Muchas gracias. Y pues sí, como mencionaste, la mayoría de las personas dice que yo no vengo del mono y pues así no es, así no son las cosas. Se sabe que pues una hembra tuvo a dos hijas y cada una de estas hijas es la abuela de nosotros y es la abuela de los monos. O sea, no es que uno venga del otro, sí estamos hablando de que somos primos, pero hay una separación evolutiva muy grande. Solo se dice que, bueno, tenemos ciertas, nuestro ADN es muy similar, pero también podemos decir que compartimos hasta un, no sé, 60% de ADN con un plátano, y te vas a decir qué tiene que ver un plátano con un humano, pero pues así son, así es como funciona. Y sí, la evolución viene siendo uno de los temas pues más controversiales, y sí, tienes que hablar pues con mucho cuidado, por lo mismo que es un tema que y la mayoría también dice, es que no hay evidencia o es que un fósil no es suficiente o nos metemos con los temas religiosos y pues yo respeto todo eso. No queremos cambiar el pensamiento o la opinión de la gente, solo queremos compartir pues lo que uno sabe y es con todo el amor y el cariño del mundo. Y pues qué bueno que les gustó, pues yo estaba muy nerviosa, pero pues me Pero sirvió mira, para ir. para estar nerviosa, la verdad es que lo hiciste muy bien, ¿no? Como igual acá habían unos comentarios, creo que ya están más arriba porque están comente y comente, la verdad es que les encantó la charla, que hasta ya estoy perdiendo los comentarios de arriba, pero por acá tenemos Elsa, muy interesante, hay datos de la cual es la mejor especie de inteligencia. Pues no nos, bueno, en inteligencia se podría decir que somos nosotros, Homo sapiens, pero si hablamos de capacidad craneal, pues son los neandertales. Estos tenían, como ya mencionamos, una capacidad craneal muchísimo más grande que la de Homo sapiens. Sin embargo, pues si lo queremos ver desde el punto de vista inteligente, pues nosotros fuimos los que ganaron, por así decirlo. A lo mejor porque Ok, también hay teorías de que no estaban acostumbradas las otras especies a la presencia humana, bueno, a la especie de Homo sapiens y que eran más pacíficos que nosotros. Entonces, por eso hubo esta mezcla. Éramos como, pues, no sé si también les gustaría leer El gen egoísta, es otro libro que habla acerca de por qué nosotros también fuimos la única especie y habla que, pues posiblemente nosotros somos egoístas desde que nacemos, ¿no? Y como que creemos que todo es de nosotros y los demás no tienen las mismas oportunidades y posiblemente es lo que pasó, no sé, pero hubo un buen recibimiento de las otras especies y nosotros dijimos, no, pues vamos a agarrar todo para nosotros y por ende, pues ya no está. No sé si sí. eso responde la pregunta. A ver, ay, ya le moví. Producción, perdón, acá está. Alonso Padilla en YouTube. Pone, ¿es verdad que los simios actuales tienen la posibilidad biológica de establecer un lenguaje, pero no lo hacen por elección? Órale.
Pues mira, a mí también me dejas pensando, pero pues viene siendo como la mayoría de los animales, ¿no? Ellos pueden aprender mediante pues repetición, igual con nosotros eso pasa, igual los niños, ¿qué pasa? Les repites y lo aprenden. Yo creo que sí pudieran llegar a establecerlo en un futuro, porque pues todos los animales también se están adaptando, por así decirlo, a nosotros, ¿no? Entonces hay muchos estudios donde nos han demostrado, no sé, que los grandes simios tienen una capacidad de aprender lenguaje de señas. Creo que los orangutanes y los gorilas son los casos más famosos. Entonces yo creería que sí, pero ahorita no te lo puedo asegurar. Ok, súper. Acá igual Ricardo, que justamente fue la pregunta que puse hace rato, me equivoqué. Nos pone, qué padre presentación, Sofía. Tengo una pregunta. ¿Qué implicaciones médicas puede tener el porcentaje neandertal que hay actualmente en el ser humano moderno? Mm, bueno, me agarró en curva esta pregunta. La verdad es que no te sabría contestar, pero es buena idea. Es buena, me diste una buena idea para hacer un video porque justo me agarraste en curva y pues a mí no me gusta quedarme con la duda y vamos a, pues después te lo respondo, Ricardo Rodríguez. Genial. Por acá en Facebook también preguntan, ¿prácticamente descartaríamos la posibilidad de que exista una nueva especie en el futuro? Porque justamente la interconexión es ese elemento que lo impide. Órale, no pusieron filosóficos. Pues no la podemos descartar como tal, pero sí va a estar muy difícil. Por lo mismo que hemos hablado que tienen que haber poblaciones aisladas y se sabe que hay tribus que están aisladas, pero no completamente. Y pues algunas de estas tribus se ha demostrado que tienen pues ciertas variaciones, ¿no? No te voy a decir como tal ahorita el nombre de la tribu, pero sí, y he leído que algunas tienen una capacidad para aguantar más la respiración bajo el agua. Entonces, a lo mejor y sí pudiera estar eh, vamos a dejarlo en duda. Yo no te puedo asegurar de si sí o si no, porque pues la evolución es muy compleja. Y yo también lo he dicho, normalmente se cree que es, por así decirlo, mejorar, pero también puede atrasar, bueno, no atrasarte, sino que puedes perder ciertos rasgos que antes te servían, pero ya no, como el caso de ciertos animales que han perdido sus ojos debido a, pues, a que ya no lo necesitan porque viven en condiciones muy oscuras, entonces es una, todo lo que tiene que ver con evolución no, son supuestos, así que no descartaría la idea. Ok. Janet acá igual en Facebook, ¿no? Con respecto a las preguntas, a las que colocaste al final, solo podemos especular, pero como se mencionó, somos poco tolerantes y creo que el considerar otras especies humanas como iguales dependería de qué tan similares se viesen al grueso de la población de Homo sapiens. Y si ya nos metemos, pues incluso con nuestra misma especie hay mucha discriminación, ¿no? Que se ha dado. Y es lo que yo traté de mencionar ahorita, porque en este video, pues, en el video que hice sobre por qué hay muchas especies de aves, pero solo un tipo de humano, la mayoría de los comentarios era que estaba mal planteada desde la taxonomía, pero también decían que sí habían otras especies, que sí que pasaba con los asiáticos, con los africanos, con los europeos, etcétera, y pues es como lo que les acabo de decir, que la diferencia que tenemos es muy pequeña, pero si ya existe discriminación en nuestra especie, pues claro que iba a haber con las otras especies. Eso sí no se puede poner como que en duda. Sí, justo. Mira, acá nos hablabas del gen egoísta, pero también Héctor nos pregunta que si hay algún otro libro que recomiendes. Otro libro que recomiende, yo estaba leyendo uno que se llama Evolución Humana, también está muy padre. Y si te interesa ya leer artículos, lee el de Eva mitocondrial, que este habla mucho sobre, Vale. pues precisamente lo que acabamos de ver, que cómo fue la separación pues de los linajes y que, ay, es que no me quiero meter con pues los temas religiosos, pero Eva mitocondrial Sí. surgió antes
que el sí, que el gen Y. Entonces quiere decir que las mujeres, por así decirlo, fuimos más antiguas y surgimos primero que los machos. Y está muy interesante porque habla todo esto de evolución y creo que es lo primero que tienes que leer si te interesan estos temas. Wow, ya me lo anoté. No inventes, no sabía que existía ese. Ya, y hablando de libros famosos, ¿por qué muchos se basan en el libro del origen de las especies? Pues porque es la base de la biología. Darwin es al que todo el mundo conocemos, pero no podemos dejar de lado a Wallace, que también hizo las investigaciones. Incluso creo que las hizo primero que Darwin, solo que pues uno las publicó primero que otros, pero pues sí se sabe que trabajaron de la mano. Y pues el libro del origen de las especies nos da una, pues nos amplía la visión en cuanto a lo de la selección natural y cómo surgió la evolución por los estudios que hizo Darwin con los pinzones. Y son los claros ejemplos o los primeros ejemplos que se demostraron, pues que la evolución sí existía. Claro, ok, súper. No sé si tengamos alguna otra pregunta, porque acá tengo comentarios de muchas gracias, Mercy. Muchas gracias por responder. Excelente tema, bastante interesante. Ok, muchas gracias, interesantísimo el tema, interesantísimo. Voy a buscar ese libro. Por dos. Pues muy bien, ya llegamos al final, ¿no? De esta bonita conferencia. Mira, muchas gracias, nos pone Héctor. Ya nos llevamos de tarea todos, buscar esos libros tan interesantes. Y nuevamente, Sofía, muchas gracias desde que aceptaste, ¿no? Estar acá también por tu tiempo, por preparar esta presentación, que la verdad estuvo muy bien, muy padre. Desde la red Sinapsis, desde el Congreso, nos encantaría volver a tenerte en una futura edición. Y pues no sé si quieras mencionar, aparte, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? ¿Algún mensaje final? Bueno, me pueden seguir. Creo que en Instagram estoy como Biestudy1. Casi no he subido contenido, pues porque yo no me dedico como tal a la biología, pero pues es lo que estudié, me gusta mucho y como lo dije, creo que el conocimiento es para todos y yo empecé este proyecto y obviamente lo quiero seguir porque la mayoría creemos que la ciencia es muy aburrida y a mí me pasaba mucho esto en la carrera, incluso yo estudiándolo en la carrera decía, "Ay, hablar sobre genética, hablar sobre evolución, hablar sobre cualquier tema era muy tedioso y pues en realidad son temas muy padres y me gustaría, como lo dije, que pues que todos nos abramos a aprender más sobre estos temas. Obviamente, pues tratar de hacer que la ciencia sea accesible para todos, como lo hemos estado viendo aquí con los diferentes conferencistas. Y pues nada, muchas gracias otra vez por estar aquí y pues qué bueno que les gustó la plática. Súper. Pues no se me despeguen porque en un ratito más terminamos y vamos a cerrar el congreso con la charla del doctor Mau. Bueno, él no es el doctor Mau, él es Miguel Torres. A ver, movámosle. Producción, acá está. Que nos va a hablar sobre divulgación científica veterinaria para todos. Y recuerden, si quieren tener esta constancia de participación, ahí en los comentarios les dejamos el forms para que se puedan registrar y a lo largo de la charla estuvo ahí en el banner de la parte inferior la palabra clave que ustedes tienen que colocar. Así que nuevamente, Sofía, muchas gracias. Y para todas las personas que están ahí en el chat, nos vemos para cerrar con broche de Nos oro en vemos. unos minutos más. Adiós. Bye.